Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. En esta frase se sintetiza de una manera perfecta todo el mensaje que el Señor quiere grabar hoy, viernes, en nuestros corazones, con el pasaje de la llamada de Mateo. Ayer reflexionábamos en la curación de un paralítico, que fue para nosotros un abrebocas del milagro mucho más grande, el de un pecador llamado a seguir al Señor como discípulo. Uno a quien el pecado mantenía paralizado, hoy es curado, y ahora puesto en pie, puede acoger a aquel que antes lo ha acogido en su misericordia. La ley denunciaba el pecado y castigaba al pecador. El Señor, en cambio, en su misericordia, perdona el pecado y acoge al pecador. Dios es amor, no ley. Es perdón y medicina, no castigo. Nuestro Dios ama y da prioridad al pecador, de la misma manera que un médico debería priorizar a aquel que está más grave, porque sabe que tiene mayor necesidad y urgencia que el resto. La mirada de Jesús, como un rayo, ilumina las tinieblas del pecado y las sombras de la muerte en las que estaba envuelto Mateo, sentado allá en la mesa de los impuestos, inmerso en su Dios, en el dinero. Esta escena la conocemos. Podríamos citar muchos ejemplos y hasta citarnos a nosotros mismos. Es una escena muy extendida y muy normal en el mundo, en el que el dinero se ha convertido en el centro y motivo de los esfuerzos y en la razón de los sacrificios y hasta de las locuras más miserables, y que refleja la parálisis que esclaviza los intereses al egoísmo reinante. El Señor lo vio y le dijo: sígueme. De la misma manera que en el Génesis la mirada y la palabra de Dios crearon todo, recordemos las frases: dijo Dios, su palabra; vio Dios que era bueno, su mirada. Pues ahora de nuevo la mirada y la palabra del Señor son el fundamento de la nueva creación. Dios ve con misericordia, se estremece al ver a su criatura esclava, incapaz de ser libre, inmersa en un mundo que termina devorándolo y destruyendo su felicidad. Por eso le pide seguirlo. En el seguimiento del Señor se encuentra el sentido de la vida. Siguiéndolo y aceptando los dones que nos ofrece, llegamos a ser hijos. Mateo, por su parte, no duda. Hasta el momento había recibido solo miradas de odio, de desprecio, por su oficio de cobrador de impuestos y servidor del imperio. Pero ahora hay una mirada dulce, penetrante, que llega hasta lo más íntimo de su ser. Le desnuda su nada y su pecado, pero no lo juzga, sino que lo perdona y lo invita a seguirlo. Pensemos por un momento si Mateo, en lugar de concentrarse en la mirada, si hubiera mirado a sí mismo, habría concluido que no era digno y habría seguido en su esclavitud. Necesitamos entonces mirar a Jesús. Si nos miramos a sí mismos, nos frustraremos, pero mirándolo a Él, encontraremos la fuerza y la motivación suficiente para abandonar la vida pasada y para seguir sus pasos. Mateo se levantó, diríamos que resucitó, salió de su cárcel, despertó de su sueño y dejándolo todo, lo siguió. La escena final es la fiesta de la misericordia, del perdón. Es la fiesta de la iglesia que sabemos no está constituida por inocentes, sino por pecadores perdonados, por pecadores acogidos, y que a su vez se convierten en acogedores de otros pecadores, en perdonados que perdonan. No podemos olvidar nunca que la primera Eucaristía el Señor se la participó a Judas, que lo traicionó, a Pedro, que lo negó, y a los demás, que lo abandonaron. De manera que la condición para participar en ella no es que seamos santos, inocentes, porque ninguno de nosotros lo somos. La condición, en cambio, es que reconozcamos nuestros pecados y seamos perdonados. La Eucaristía es el don más grande que existe. No es jamás un pago a nuestros esfuerzos y méritos. Los fariseos inmediatamente ponen sus objeciones, porque Jesús se sienta y come con los publicanos y pecadores. Es que Él
no se avergüenza de llamarse hermano nuestro a pesar de nuestro egoísmo. Él odia el pecado, pero ama al pecador, pues no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, de la misma manera que no necesitan misericordia los justos, sino los pecadores. La medida de la misericordia de Dios no es nuestra bondad, sino nuestro pecado. Eso sí, con la condición de que una vez curados, lo sigamos fielmente y aprendamos a acoger a nuestros hermanos. Recibamos la bendición en este día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos.